Hay criaturas que parecen hechas de pausa y de milagro. Pequeñas formas redondas caminando con parsimonia por la superficie de una hoja con un brillo discreto que refleja el sol como si fueran cuentas de vidrio vivas. Las catarinas, también llamadas mariquitas, vaquitas de San Antonio, chinitas, pertenecen a ese raro grupo de seres que inspiran ternura sin siquiera intentarlo. Pero detrás de su apariencia frágil y colorida, se oculta una historia milenaria tejida entre la tierra, el follaje y el instinto de cazar. En lo profundo de un jardín abandonado, entre las grietas de la corteza de un árbol, o en una pradera donde las flores se inclinan bajo el peso del viento, la catarina avanza sin prisa. No huye del mundo, pero tampoco lo enfrenta con desafío. Se mueve con una seguridad serena, como si el paisaje la hubiera estado esperando. Cada paso de sus 6 patas es una línea más en la caligrafía que escribe sobre la naturaleza silenciosa, invisible, cotidiana. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha mirado a las catarinas con simpatía. No hay en ellas el temor que despiertan otros insectos ni la urgencia con la que se aplasta lo desconocido. En su lugar, existe una reverencia infantil casi supersticiosa. En diversas culturas se les ha asociado con la buena suerte, con la protección, con mensajes del más allá. En Europa medieval se las creía mensajeras de la Virgen María, de allí el nombre de Ladybug, en inglés, el insecto de Nuestra Señora. Los agricultores rezaban para que llegaran, porque donde aparecían, desaparecían los pulgones. La leyenda creció con las cosechas. Las catarinas no solo eran benéficas, eran celestiales. En Alemania se las llamó Marienkäfer, escarabajo de María. En Rusia, Bosia Korovka, la vaca de Dios. En América Latina sus nombres varían pero convergen en lo mismo, algo sagrado, algo pequeño, algo que cuida sin decir una palabra. La imagen de una catarina caminando por la piel de una mano es un símbolo universal de delicadeza. Un momento que muchos recuerdan con una sonrisa. Pocos la espantan, muchos la observan hasta que alza el vuelo. Y sin embargo, esa percepción amable no refleja del todo su esencia. La catarina es una depredadora. Una cazadora de cuerpos blandos de pequeñas plagas que diezman los brotes verdes. Sus mandíbulas, aunque invisibles al ojo desnudo, son afiladas y despiadadas para quien tiene el tamaño de un pulgón. Su andar pausado no es un paseo, es una búsqueda. Cuando encuentra una colonia de pulgones, se detiene y comienza la faena. Come decenas en un solo día. Su eficiencia no viene del tamaño, sino del diseño perfecto que ha logrado la evolución a través de millones de años. Ese contraste entre lo que se ve y lo que realmente es ha hecho que las catarinas ocupen un lugar curioso en el imaginario humano. Son dulces pero letales, frágiles pero resistentes, hermosas pero discretas. Quizás sea por eso que gustan tanto. Nos recuerdan que las cosas no siempre son como aparentan, que la belleza no está reñida con la fuerza, y que lo pequeño no es sinónimo de insignificante. Las historias populares sobre ellas son muchas. En algunos lugares se cree que si una catarina se posa sobre ti y luego alza vuelo, traerá fortuna. En otros cuentan que si vuela después de que uno pide un deseo, el deseo se cumplirá. Hay quienes creen que el número de puntos en su espalda revela cuántos años de suerte tendrás. Ninguna de estas creencias tiene base científica, pero todas tienen algo más valioso: poesía. Porque en la poesía caben esas verdades invisibles que no se pueden demostrar, pero que todos entienden. Incluso los niños parecen sentir una conexión inmediata con ellas. No hay necesidad de explicar que no muerden, que no pican. Los dedos pequeños se extienden con naturalidad para ofrecerles un puente. Y cuando vuelan, lo hacen con ese sonido suave de alas escondidas que se despliegan como una revelación. Es un vuelo breve, sin rumbo dramático, pero suficiente para quedar grabado en la memoria. Las catarinas también han sido utilizadas como símbolo gráfico. Marcan portadas de libros, cajas de lápices, tatuajes, canciones infantiles. Son un icono que traspasa edades. En ellas no hay amenaza. No hay miedo. Solo ese equilibrio entre el mundo vegetal y el mundo animal, entre la vida que se arrastra y la que se eleva. Pero aunque su figura sea usada en ilustraciones y amuletos, las verdaderas catarinas no necesitan adornos. Ellas llevan su historia inscrita en su caparazón, puntos negros sobre fondo rojo, o amarillo, o anaranjado. Algunos piensan que esos colores son para advertir: no me comas, sabré mal. Y es cierto, son un ejemplo de aposematismo, ese lenguaje visual de la naturaleza para evitar ataques. Su belleza, en el fondo, es una defensa. Así son las catarinas, mensajeras de lo que no se dice. No solo cargan símbolos, sino significados. Nos enseñan que la pequeñez puede contener una inmensidad, que hay batallas silenciosas que ocurren todos los días sobre la superficie de una hoja. Que la gracia y la eficacia pueden habitar el mismo cuerpo.
y que a veces basta con detenerse y observar para descubrir que lo más asombroso no siempre está lejos. Si se pudiera ampliar una catarina hasta el tamaño de un perro, el asombro sería inevitable. Su forma redondeada, su caparazón brillante, los puntos que parecen haber sido pintados a mano, todo sugiere un diseño intencional, casi artesanal. Pero al observarla de cerca, incluso sin aumentos, ya es evidente que su cuerpo no fue hecho al azar. Cada curva, cada segmento, cada trazo de su coloración, responde a un equilibrio ancestral entre la función y la forma. Las catarinas pertenecen a la familia Coccinellidae dentro del vasto orden de los coleópteros. Y como buen escarabajo, su anatomía está marcada por dos estructuras rígidas que protegen sus alas, los élitros. Estas cubiertas son lo que primero llama la atención. Tienen la forma de una cúpula perfecta, cerrada sobre su espalda como si escondieran un secreto. En la mayoría de las especies, los élitros son rojos o anaranjados decorados con puntos negros, aunque en realidad existe una sorprendente variedad de patrones, desde catarinas completamente negras hasta otras con manchas blancas, amarillas, o sin manchas en absoluto. Esta diversidad no es simple capricho evolutivo. Cada color, cada trazo, comunica algo. La naturaleza ha dotado a estos pequeños insectos de una señalización visual conocida como aposematismo, una advertencia codificada para los depredadores. En un mundo donde los errores cuestan la vida, las aves aprenden rápido que las catarinas no son un buen bocado. Su sabor es amargo, su cuerpo segrega una sustancia irritante cuando es amenazada, y sus colores les sirven como cartel de, mejor busca otra presa. Pero no todas las especies comparten el mismo idioma visual. Algunas, de hecho, se mimetizan en entornos oscuros, apostando por el sigilo en lugar del aviso. El cuerpo de una catarina está dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. La cabeza, diminuta y oculta bajo el borde anterior del caparazón, sostiene dos antenas cortas y articuladas. Estas no son solo para el tacto, cumplen funciones múltiples permitiéndoles percibir olores, vibraciones y movimientos del aire. Con ellas detectan feromonas, pistas químicas que indican la presencia de alimento, pareja o peligro. A pesar de su pequeño tamaño, el mundo olfativo de una catarina es vasto, un universo invisible de señales flotando en cada brisa. Sus ojos, compuestos por numerosos omatidios, no capturan imágenes definidas como los nuestros, pero son excelentes para detectar movimiento y luz. Les basta con percibir el cambio de sombras para saber si algo se acerca. Aunque el detalle visual es pobre, la eficiencia es alta. En un ambiente lleno de amenazas, lo importante no es ver con claridad, sino reaccionar a tiempo. Las patas, 6 en total, emergen del tórax como pequeños brazos articulados. Cada una está terminada en garras diminutas que les permiten sujetarse a casi cualquier superficie, tallos, hojas, cortezas, incluso superficies lisas como el cristal de una ventana. Caminan con un ritmo casi meditativo, como si cada paso fuera evaluado antes de ser dado. No tienen prisa, su fuerza está en la persistencia, no en la velocidad. Pero el verdadero prodigio anatómico se encuentra bajo los élitros. Allí, bien dobladas como origami biológico, se encuentran sus alas reales, delgadas, membranosas, perfectamente calculadas. Cuando una catarina decide volar, eleva sus élitros y despliega estas alas con una rapidez casi mágica. El vuelo no es elegante, ni recto. Es errático, tambaleante, como si dudara del aire que la sostiene. Pero aún así, logra lo necesario: escapar, buscar alimento, explorar. Hay un momento, breve pero impactante, cuando la catarina extiende sus alas. Quien lo ha visto de cerca sabe que no hay comparación. Del cuerpo cerrado y compacto brota una delicadeza inesperada. Es como si una piedra repentinamente flotara. No se trata solo de un movimiento físico. Es una transformación. Lo que parecía inmóvil de pronto se vuelve ligero. Lo que parecía limitado se abre al cielo. Existen más de 6.000 especies de catarinas en el mundo, y sus variaciones son tantas como los paisajes que habitan. Algunas tienen un cuerpo más alargado, otras más esférico. Algunas son grandes, de casi 1 centímetro, otras diminutas, apenas visibles al ojo. Hay especies tropicales que viven entre la humedad y el calor, y otras que soportan fríos extremos. Algunas se alimentan exclusivamente de pulgones, mientras que otras han ampliado su dieta a hongos, polen o incluso huevos de otros insectos. Cada variación anatómica responde a una necesidad. Las que viven en hojas altas y expuestas suelen tener colores más intensos. Las que habitan bajo piedras o entre la hojarasca pueden ser oscuras y discretas. Algunas incluso simulan gotas de agua o fragmentos de corteza. El cuerpo, en ellas, no es solo una forma, es una respuesta. Una memoria viva del entorno que las modeló. La defensa química de las catarinas es también parte de su anatomía.
Poseen glándulas que, ante una amenaza, exudan un líquido amarillento con olor fuerte. No es letal, pero basta para disuadir. Es una defensa que viene del interior. Una advertencia que no requiere confrontación. Lo que podrían haber hecho con aguijones o mordidas lo resuelven con repulsión. Una manera de evitar el conflicto sin dejar de sobrevivir. Así, la anatomía de la Catarina es una mezcla entre la gracia y la eficacia. Su belleza no es un ornamento, es una consecuencia. Cada línea de su cuerpo, cada color, cada punto, tiene una razón de ser. Y cuando uno la observa no como símbolo, sino como ser vivo, la admiración crece. No por lo que representa, sino por lo que es, una máquina diminuta, sensible, perfectamente adaptada. Una prueba de que la naturaleza no necesita grandeza para crear maravillas. Hay algo profundamente simbólico en el ciclo de vida de una Catarina. No se limita a nacer, crecer y morir, se transforma, se fragmenta y se recompone. Es un viaje de cuerpos múltiples en una sola existencia. Lo que empieza como un pequeño huevo pegado al reverso de una hoja no se parece en nada al insecto redondo y brillante que un día alzará el vuelo. Cada etapa tiene su forma, su propósito, su fragilidad. En cada una, la vida se reinventa. Todo comienza con la puesta. La hembra busca una superficie verde, firme y discreta, donde pueda depositar sus huevos. No lo hace al azar. El lugar debe ofrecer alimento cercano para las crías que nacerán, principalmente colonias de pulgones. Los huevos son diminutos, alargados, amarillos o anaranjados. Los deja agrupados como un ramillete minúsculo de promesas. Y luego se va, no hay cuidados posteriores. La naturaleza, en su crudeza, no siempre permite la ternura. A los pocos días, los huevos eclosionan. De ellos emergen larvas que no se parecen en nada a sus padres. Son alargadas, de cuerpo segmentado, con espinas o protuberancias. Algunas tienen colores oscuros con manchas anaranjadas o amarillas. Se arrastran como pequeños dragones, ávidas y voraces. No hay tiempo para la contemplación, deben alimentarse. Y lo hacen sin descanso. En esta etapa, una sola larva puede devorar cientos de pulgones. Su existencia es una carrera contra el tiempo, una urgencia por crecer, por endurecerse, por llegar al siguiente umbral. Estas larvas mudan varias veces, desprendiéndose de su exoesqueleto a medida que su cuerpo crece. Cada muda es un pequeño renacer, un paso más hacia la forma final. Pero también son momentos de vulnerabilidad. Sin su capa protectora quedan expuestas. Y aún así, no se detienen. No tienen refugio, solo movimiento. Durante esta fase, el entorno se vuelve decisivo. Las lluvias, el frío, la escasez de alimento pueden diezmar a una generación entera. Pero si el clima es amable, y los pulgones abundan, las larvas prosperan. Y cuando su cuerpo alcanza el punto justo, ocurre la transición más enigmática, la pupación. La larva se adhiere a una superficie firme, una hoja, un tallo, una rama, y comienza a transformarse. Se encoge sobre sí misma, se curva, se vuelve inmóvil. Forma una pupa, una cápsula viva donde lo antiguo se deshace y lo nuevo toma forma. No hay ojos que vean lo que ocurre dentro, pero sabemos que lo que fue se descompone. Las estructuras larvales se disuelven y de esa masa informe surgen alas, élitros, patas, antenas, ojos compuestos. Es una metamorfosis completa, una alquimia del cuerpo. Durante varios días la pupa permanece inmóvil, vulnerable. Pero bajo esa quietud aparente, la vida trabaja con intensidad. Y luego, sin ceremonia, la cápsula se abre. Una figura nueva emerge. No es aún la Catarina que imaginamos. Su cuerpo es blando, pálido, sin los colores que la caracterizan. Pero el aire, el tiempo y la luz hacen lo suyo. En pocas horas los élitros se endurecen. El rojo y el negro se instalan como si siempre hubieran estado allí. Y la criatura, ahora adulta, da sus primeros pasos. Este momento es quizá el más simbólico, la salida del encierro, la revelación de una forma inesperada. El mismo ser que fue larva se ha vuelto otro. No es una simple etapa más, es un nuevo comienzo. En el cuerpo adulto ya no se crecerá más. No habrá nuevas mudas. La forma ha llegado a su culminación. Y sin embargo, el viaje aún no termina. La Catarina adulta comienza a explorar. Busca alimento, territorio, pareja. A diferencia de la larva, no tiene la urgencia del crecimiento, pero sí la de la reproducción. La vida, en ella, es ya una tarea de transmisión. Algunas especies pueden vivir solo unas pocas semanas, otras, varios meses. Incluso hay especies que entran en una especie de hibernación durante el invierno, agrupándose por cientos en grietas, bajo piedras, en la corteza de los árboles. Allí esperan la primavera, y cuando el sol vuelve, el ciclo se reinicia.
En algunas regiones se ha observado un comportamiento notable: las catarinas, al acercarse el frío, forman grandes agregaciones. No lo hacen por afecto, sino por necesidad térmica. Juntas conservan el calor. Juntas sobreviven. Es un gesto colectivo en un mundo que suele ser solitario. Las piedras, al amanecer, pueden aparecer cubiertas de decenas, cientos de ellas. Un enjambre quieto como un racimo viviente que palpita con el paso de las horas. La metamorfosis de la Catarina es más que un cambio físico, es un testimonio de adaptación, de renovación. En cada etapa, su cuerpo está hecho para un propósito distinto. No hay nostalgia en el tránsito. La larva no extraña el huevo. El adulto no recuerda la larva. La vida se entrega de lleno a lo que toca ser, sin mirar atrás. Y esa entrega silenciosa es, quizás, lo más admirable de todas las formas de vida que cambian por completo sin dejar de ser ellas mismas. Así, las catarinas viven muchas vidas dentro de una sola. Cada una necesaria, cada una breve, cada una perfecta en su papel. No hacen ruido, no dejan huellas, pero allí donde pasaron, los pulgones desaparecen, las hojas sanan, y el mundo, aunque sea por un instante, parece más equilibrado. El desierto del Kalahari, ese vasto mar de arena y polvo donde la vegetación se retuerce y la vida se reduce a lo esencial, no concede treguas a quienes lo habitan. Aquí, donde el agua es una promesa escasa y el calor cae sin piedad, las suricatas han aprendido no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Lo hacen sin violencia, sin colmillos que desgarren, sin garras que destrocen. Su fuerza está en la astucia, en la observación, en una adaptación meticulosa al entorno. Y en el corazón de esa adaptación está su dieta, variada, oportunista, casi invisible. Las suricatas son carnívoras facultativas, lo que significa que su alimentación se basa mayormente en proteínas animales, aunque pueden incluir ocasionalmente otras fuentes de nutrientes si la necesidad lo exige. Su dieta está compuesta principalmente por insectos como escarabajos, termitas, saltamontes, orugas y larvas subterráneas. Pero también capturan pequeñas presas vertebradas, lagartijas, serpientes pequeñas, roedores e incluso polluelos de aves que anidan en el suelo. No lo hacen con violencia desmedida, sino con una precisión quirúrgica, aprovechando el factor sorpresa y su agilidad innata. Cavan con rapidez como si supieran exactamente dónde está cada criatura escondida. Con sus garras largas y curvas remueven la arena y escudriñan con el hocico. Su olfato fino detecta el más mínimo movimiento bajo tierra. De pronto, una larva es atrapada, una araña es desenfundada de su escondite, y sin ceremonia desaparece entre los dientes afilados de la suricata. Esta escena se repite una y otra vez a lo largo del día, hasta que cada miembro del clan ha satisfecho sus necesidades básicas. Uno de los logros más notables de su evolución es su resistencia a ciertas toxinas. Algunas suricatas pueden alimentarse de escorpiones, incluso aquellos que serían letales para otros mamíferos de su tamaño. Antes de comerlos, arrancan el aguijón con cuidado, sujetando al escorpión por el abdomen y evitando sus pinzas. Esta técnica no es instintiva desde el nacimiento, es aprendida. Las crías observan a los adultos, imitan sus movimientos y eventualmente perfeccionan sus propias maniobras. El conocimiento, como el alimento, se comparte. Además de sus capacidades para encontrar y consumir presas difíciles, las suricatas enfrentan a diario una amenaza mucho más grave: ser comida por otros. Viven bajo la sombra constante de los depredadores. Aves rapaces como los halcones y las águilas sobrevuelan el cielo africano con ojos entrenados para detectar el más leve movimiento. Carnívoros terrestres como chacales, zorros y mangostas mayores también representan un peligro, y algunas serpientes, como el mamba negro o la cobra, no dudarán en invadir madrigueras en busca de crías vulnerables. Frente a este panorama hostil, las suricatas han desarrollado una estrategia de vigilancia y refugio que pocas especies igualan. Su sistema de centinelas, ya mencionado, es solo la punta del iceberg. Cada individuo del grupo sabe reaccionar ante distintas amenazas con una coreografía perfectamente ensayada. Ante una amenaza aérea, se emite un sonido específico, breve, agudo, que insta a buscar cobertura de inmediato. Si el peligro es terrestre, se emite otro tipo de alarma, más grave y sostenida, que sugiere dispersarse o prepararse para defenderse. Los refugios subterráneos, excavados con precisión y reforzados con los años, son su última línea de defensa. Un sistema de túneles puede tener decenas de entradas, muchas de ellas ocultas entre arbustos o rocas. Ante una señal de alarma, todos saben a qué entrada correr. No hay pánico, solo velocidad. Una vez dentro, las suricatas se reparten en cámaras interiores, aguardando a que el peligro pase. Pueden permanecer ahí largo tiempo si es necesario, aprovechando la frescura del subsuelo para protegerse también del calor.
En ocasiones extremas, si un depredador persiste o intenta excavar, las suricatas no dudarán en enfrentarlo. Cuando se sienten acorraladas, se agrupan, erizan el pelaje, arquean la espalda y emiten gruñidos amenazantes. Pueden saltar hacia adelante en pequeños estallidos de agresividad para intimidar a un atacante. Es un teatro del coraje, un último recurso que demuestra que la vulnerabilidad no siempre significa rendición. Pero su estrategia de supervivencia no se limita a evitar ser devoradas. También incluye la previsión. Aunque no almacenan comida, las suricatas conocen los lugares donde las presas se esconden, las horas de mayor actividad de ciertos insectos y los ciclos de reproducción de sus presas. Si una zona se agota, el grupo puede desplazarse a otra región cercana y comenzar de nuevo. Son nómadas parciales moviéndose dentro de un territorio amplio pero con puntos de referencia y rutas conocidas. Incluso en sus hábitos de búsqueda hay inteligencia colectiva. Se han observado comportamientos en los que una suricata encuentra una fuente abundante de alimento y emite una señal para atraer a otros miembros del grupo. Este gesto, aparentemente altruista, refuerza la unidad y garantiza que todos se alimenten, especialmente las crías o los miembros de menor rango. En este equilibrio frágil entre cazador y presa, entre el hambre y el acecho, las suricatas han tejido una existencia que desafía las reglas más brutales de la naturaleza. No dominan el desierto, pero lo entienden. No imponen su fuerza, pero resisten. Son pequeñas, sí, pero sus estrategias de vida son el reflejo de millones de años de adaptación paciente, de prueba y error, de memoria ancestral. Donde muchos verían vulnerabilidad, ellas han construido fortalezas invisibles. Bajo sus patas, la arena. Sobre sus cabezas, el cielo implacable. Y en medio, una criatura que, sin aspavientos ni pretensiones, ha hecho de la inteligencia su mayor defensa. En el corazón cálido y seco del desierto, donde las temperaturas se disparan y la vida parece suspendida entre la supervivencia y el olvido, las suricatas han tejido una historia familiar singular. Una historia donde la descendencia no es solo responsabilidad de una madre, donde la continuidad del grupo no se deja al azar, y donde cada cría representa una promesa, un esfuerzo compartido, una apuesta de todos por el mañana. El sistema reproductivo de las suricatas está dominado por una estricta jerarquía social. En la mayoría de los clanes, solo una pareja reproductora, generalmente la hembra alfa y su compañero, tiene el privilegio de procrear. Las demás hembras, aunque fisiológicamente capaces, raramente se reproducen. No por falta de oportunidad, sino por la presión social. Si una hembra subordinada llega a parir, es probable que la hembra dominante rechace a las crías o incluso las elimine. Esta medida drástica, por cruel que parezca a nuestros ojos, está arraigada en la necesidad de preservar la cohesión del grupo y garantizar que los recursos no se dispersen entre múltiples camadas. El ciclo reproductivo es sorprendentemente ágil para un animal salvaje. La gestación dura poco más de 70 días y la hembra da a luz bajo tierra, en la oscuridad cálida de una de las cámaras del sistema de túneles. Las camadas suelen consistir en 3 a 5 crías ciegas, indefensas, envueltas en una fragilidad casi absoluta. Durante las primeras semanas de vida, esas pequeñas criaturas no conocerán el sol, ni el viento, ni el cielo. Su mundo será la cueva, la voz suave de la madre, el calor de los cuerpos agrupados. Y aquí comienza uno de los aspectos más extraordinarios de la vida de las suricatas, la crianza cooperativa. Desde el momento en que nacen, las crías son cuidadas no solo por su madre, sino por un conjunto de ayudantes, hermanos mayores, tías, tíos, incluso individuos sin parentesco directo. Estos miembros del grupo asumen con rigor su papel de niñeras. Se turnan para vigilar la madriguera, alimentar a las crías regurgitando insectos predigeridos y limpiar el lugar para evitar enfermedades. Este altruismo, lejos de ser un accidente biológico, es parte del tejido que mantiene unido al clan. Al llegar a las 3 semanas de edad, las crías emergen por primera vez al mundo exterior. Es un momento delicado, en el que todo puede fallar. La luz del desierto puede ser cegadora, los depredadores acechan, y el más mínimo error puede costar vidas. Por eso, cada una de estas excursiones está cuidadosamente vigilada. Uno o varios adultos acompañan a las crías, las guían, les enseñan a cavar, a husmear, a estar alerta. La transmisión del conocimiento no ocurre mediante largos procesos de observación pasiva, sino a través del ejemplo directo, del ensayo y error vigilado. Los adultos presentan a las crías presas inofensivas, insectos sin defensa, y luego presas ligeramente más desafiantes, hasta que las pequeñas suricatas aprenden a matar por sí mismas. Este sistema de aprendizaje gradual tiene algo de ritual, algo de danza silenciosa entre generaciones. Se ha documentado cómo los adultos modifican su comportamiento dependiendo de la edad y la habilidad de las crías.
Un escorpión, por ejemplo, puede ser desarmado por un adulto antes de ofrecérselo a una cría joven. Pero si la cría ya muestra signos de competencia, se le entrega con el aguijón intacto para que aprenda a manejar el riesgo por sí sola. A los 2 meses, las crías ya se alimentan de forma independiente. Su pelaje se ha oscurecido ligeramente, sus ojos son más vivos y su andar más decidido. Ya participan en las actividades del grupo, excavan, exploran, se integran a la cadena de vigilancia. Pero todavía son guiadas, corregidas, observadas. La adultez no es una puerta que se abre de golpe, sino una transición sutil, marcada por la confianza que el grupo deposita en ellas. El cuidado colectivo no termina ahí. Incluso los adultos sin crías o los machos que no han reproducido desempeñan tareas esenciales. Algunos se encargan de alimentar a las crías más débiles. Otros se especializan en mantener la madriguera segura. Y, sobre todo, todos se involucran en la vigilancia, sabiendo que proteger a los pequeños es proteger el futuro del grupo. Esta solidaridad no se basa en vínculos emocionales como los que atribuimos a los humanos, sino en un instinto social profundamente grabado en su biología. No todo es armonía, por supuesto. La competencia existe, especialmente entre hembras. Las subordinadas pueden intentar reproducirse en secreto, y si son descubiertas pueden ser expulsadas del grupo. A veces forman sus propios clanes, aunque hacerlo implica un riesgo enorme: encontrar territorio libre, evitar depredadores sin la protección del grupo, comenzar desde cero. Pocas lo logran. La mayoría mueren o son reabsorbidas por otros grupos con suerte variable. La estructura social de las suricatas no permite desvíos con facilidad. Y sin embargo, en medio de esa rigidez social, la ternura persiste. Las crías juegan entre sí, se persiguen, saltan, se muerden suavemente las colas. Los adultos las toleran, incluso cuando se convierten en un torbellino de polvo. Las escenas de limpieza mutua, de contacto físico, de abrigo en las noches frías, hablan de una comunidad que no solo sobrevive, sino que crea lazos. Lazos sin adornos pero sólidos. Cada nueva generación de suricatas es un testimonio de esta maquinaria social compleja, afinada a lo largo de millones de años. No hay romanticismo en su reproducción, no hay gestos dramáticos. Hay eficiencia, colaboración y una estructura que funciona porque ha sido forjada en el crisol del desierto. Donde otras especies confían en la fuerza, ellas confían en el grupo. Donde otros se dispersan, ellas se aferran unas a otras. Y en ese gesto, tan simple y tan poderoso, aseguran su permanencia en un mundo que nunca deja de cambiar. La relación entre las suricatas y los humanos es tan antigua como silenciosa. En la vasta inmensidad del desierto del Kalahari, donde el horizonte parece infinito y el sol hiere la tierra sin tregua, las suricatas han vivido durante milenios casi sin ser notadas. Su mundo subterráneo, sus madrigueras tejidas con paciencia, sus rituales diurnos, todo parecía transcurrir en una realidad paralela, indiferente a los pasos del hombre. Pero los caminos de ambas especies, inevitablemente, comenzaron a cruzarse. A diferencia de otras criaturas salvajes que huyen al primer signo de presencia humana, las suricatas parecen haber desarrollado una mezcla peculiar de desconfianza y curiosidad. En las reservas naturales de Sudáfrica, Botsuana y Namibia, donde se han habituado a los turistas, pueden observarse en sus rutinas cotidianas sin que abandonen sus posiciones. Se paran erguidas sobre sus patas traseras, escrutan el paisaje con sus ojos oscuros e inquisitivos y permiten, con dignidad silenciosa, ser contempladas. En estas zonas, el turismo responsable ha tenido un efecto positivo. La presencia humana, cuidadosamente regulada, ha servido en ocasiones como escudo contra los grandes depredadores. Algunos grupos de suricatas incluso han integrado a los humanos en su sistema de vigilancia, posándose sobre sus mochilas o usando sus cuerpos como puntos elevados para divisar el horizonte. Es un gesto pequeño pero simbólicamente poderoso: no nos temen como a una amenaza directa, sino que nos usan como herramienta, como parte temporal del entorno. Pero esta cercanía no siempre ha sido benigna. El comercio ilegal de fauna exótica ha convertido a las suricatas en víctimas de una forma más insidiosa de violencia. Su tamaño, su aparente simpatía y su comportamiento social las han hecho deseables como mascotas. Algunos las adquieren sin comprender su complejidad, sin saber que su necesidad de vivir en grupos estructurados, su impulso constante por cavar, y su energía inagotable las convierten en animales imposibles de domesticar sin causarles un profundo sufrimiento. Separadas de su clan, sometidas a entornos que no comprenden, muchas suricatas mueren jóvenes en cautiverio, atrapadas en jaulas de metal y silencio. No entienden por qué su mundo se ha vuelto tan pequeño, por qué nadie responde a sus llamados, por qué el suelo ya no cede bajo sus patas. Intentan excavar sin éxito, vigilan sin sentido, y poco a poco pierden la luz que les era tan propia.
Es un destino injusto para una criatura que solo conoce la vida cuando está entre los suyos. Además del comercio ilegal, las suricatas enfrentan amenazas más abstractas pero igual de letales, la degradación de su hábitat, la expansión de tierras agrícolas y los efectos del cambio climático. El avance de la frontera humana convierte el desierto en un espacio cada vez más fragmentado. Los pastizales que antes eran cotos de caza para insectos y pequeños reptiles se transforman en campos arados. Las madrigueras son destruidas por maquinaria pesada. El ruido, la luz artificial y la pérdida de corredores naturales interrumpen los patrones de movimiento, separan grupos, rompen equilibrios. Las sequías prolongadas cada vez más frecuentes en el sur de África también representan una amenaza. Las suricatas, aunque resistentes, dependen de una red alimentaria delicada. Los insectos escasean cuando la lluvia no llega. Las plantas de las que dependen sus presas se marchitan. Y el clan, reducido a su instinto más esencial, debe recorrer mayores distancias, excavar más hondo, arriesgar más. En esos momentos incluso el sistema más eficiente puede quebrarse. A pesar de todo, el estado de conservación actual de la especie es favorable. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, las suricatas están clasificadas como preocupación menor. Esta categoría, sin embargo, no debe llevarnos al conformismo. Es precisamente en estos momentos de estabilidad cuando las acciones de conservación más efectivas pueden llevarse a cabo. Preservar su hábitat, educar sobre la imposibilidad de tenerlas como mascotas y fomentar programas de observación ética en la naturaleza son pasos cruciales. Existen también iniciativas de investigación que buscan comprender aún más su estructura social, su lenguaje de vocalizaciones y su impacto ecológico como depredadores de insectos. Estas investigaciones, muchas de las cuales se han llevado a cabo en reservas como la de Kuruman, en Sudáfrica, han revelado un universo aún más intrincado del que imaginábamos. Han demostrado que las suricatas no solo sobreviven, sino que moldean su entorno, controlan poblaciones de plagas y airean la tierra con sus excavaciones. Son, en su escala diminuta, verdaderas ingenieras del ecosistema. Pero más allá de sus roles ecológicos, lo que las suricatas nos ofrecen es un recordatorio. En un mundo que a menudo glorifica la individualidad, ellas nos muestran el poder del grupo, la fuerza que nace del cuidado mutuo, del trabajo compartido, de la vigilancia conjunta. Nos recuerdan que la seguridad no siempre está en la fuerza, sino en la cooperación. Que no siempre sobrevive el más fuerte, sino el más unido. En su forma de vivir, en su forma de criar, de aprender, de resistir, las suricatas escriben cada día una lección silenciosa sobre la resiliencia. No alzan monumentos, no dejan huellas profundas, pero su legado se ancla en el desierto, en cada grano de arena que han removido, en cada mirada que han compartido entre ellas bajo el sol inclemente. Y mientras sigan habitando esos parajes, pequeñas centinelas del Kalahari, habrá aún esperanza para una forma de vida más simple, más austera, pero profundamente sabia.